Hola, que Dios te bendiga. Es un gusto estar nuevamente juntos para tomar tiempo en la palabra de Dios, listos para seguir allí en el Evangelio de Mateo, Biblia en mano, material para tomar notas, corazón abierto, mente dispuesta y siempre entregando este tiempo y cada momento de nuestros días a nuestro amado y buen Dios. Señor, te damos gracias por la oportunidad de poder conocerte cada día más. Señor, que tu palabra, Dios, nos hable y que podamos a través de ella saber tomar las mejores decisiones conforme a tu voluntad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en este pasaje de Mateo 23, 37 al 39. Ya habíamos comenzado a considerarlos en la ocasión pasada. Vamos a continuar allí donde nos quedamos para seguir viendo lo que él mismo nos enseña. Dice Mateo 23, 37 al 39. Palabras de Jesús. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Habíamos comenzado a considerar este texto y nos habíamos quedado ahí en esa frase que vuestra casa es dejada desierta. Así dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Ya hablamos, ¿no? De que él saldría del templo para no volver al templo durante su vida terrenal, sino hasta su segunda venida. Así que él, que es Dios, salía del templo. En ese sentido era dejada desierta. Y es que a la misma presencia de Dios, esa presencia Shekinah de Dios, se iba a apartar del templo, algo como lo que vimos en la profecía de Ezequiel, donde en el capítulo 10 y capítulo 11 de Ezequiel se muestra al profeta esa visión profética de cómo la gloria de Dios se apartaba, se iba del templo, precisamente profetizando lo que iba a ocurrir, que en un momento dado Dios se iba a apartar de su pueblo, y eso es lo que ha ocurrido en los últimos 20 siglos, pero que un día volverá, cuando el Señor vuelva, y como dice, en ese momento ellos le reconocerán. Ya no sería, como dice aquí, la casa de Dios, sino la casa de ellos, porque dice, vuestra casa es dejada desierta, no la casa de Dios. Ya no es el templo, la casa de Dios, sino es la casa de ustedes. Ya que ustedes rechazan a Dios, bueno, quédense con esa casa. Él se va a apartar a partir de ese momento, va a entrar en una nueva dispensación ahora, en donde van a ser injertados los gentiles, como dice Romanos 9, y el trato de Dios con la nación de Israel va a quedar como en pausa, un stand-by ahí hasta el fin de los tiempos, cuando después de la gran tribulación ellos vuelvan a entrar en una relación con Dios. Ya no sería la casa de Dios, ahora sería la casa de ellos, como dice, vuestra casa. Y ahí, pues a partir de entonces la gloria de la casa de Dios se iba a apartar de ellos. Y es que la gloria de la casa de Dios consiste precisamente en la presencia de Dios en su casa. Es mientras Dios estaba en la casa se manifestaba, no es que Dios vivía en el templo, eso es totalmente evidente, sino que se manifestaba allí su presencia, tanto en el tabernáculo como después el templo que construyó Salomón, como posteriormente el templo ya reconstruido por Herodes, que era el que visitaba a Jesús en este momento. La presencia de Dios se manifestaba en ese lugar santísimo sobre los querubines. Ahí le habló al profeta Zacarías para decirle que iba a tener un hijo y ese hijo iba a ser Juan el Bautista. Ahí se manifestaba la presencia de Dios. Hasta el momento en que ellos rechazan al Mesías, y entonces ahí se va a apartar Dios y el templo entonces vendrá a ser destruido totalmente en el año 70, y hasta el día de hoy no existe ese templo. La gloria de la casa de Dios consiste en su presencia. Si esa presencia no está ahí, es un templo más, es una casa más. Y esto ocurre también en nosotros los creyentes. Si la presencia de Dios no está en nuestras vidas, podemos ser cualquier otro religioso más. Es su presencia la que lleva la diferencia. La gloria
de Dios. Entonces, como decíamos, esto aplica igual en cuanto a la iglesia y al creyente, porque ahora nosotros somos templo de Dios por el Espíritu Santo. Esa presencia que estaba antes reservada para la casa de Dios en Jerusalén, para el templo de Jerusalén, ahora está en la vida de todo creyente. Y cuando estos creyentes hacen iglesia, la iglesia de Cristo, no una iglesia local, sino la iglesia universal, entonces está en ese cuerpo de creyentes que es la iglesia, pero individualmente en cada creyente. Lo dice Efesios 2:22, dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y hay muchos textos que respaldan esto. Dios mora en el creyente, aquel que entregó su vida a Jesucristo, que ha sido lavado por su sangre, al poner su fe en ese sacrificio hecho por él y por tanto camina en esa fe. Dios asegura en su palabra que su Espíritu Santo habita en el creyente. Ahora somos morada de Dios, somos templo de Dios. Y es la presencia de Dios en nuestras vidas, por el Espíritu Santo, la que hace la diferencia. Por eso la advertencia de Juan 15:5, que dice, separados de mí, nada podéis hacer. Es decir, ciertamente es por Él en nosotros que podemos hacer todo lo que hacemos, todo lo que hace el creyente, que puede vivir por fe a pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades, perseverar, vivir con una alegría, una esperanza de una vida eterna, tener ese aliento que no tiene el no creyente, que se abate por todo, sino que el creyente puede perseverar a pesar de la adversidad y puede ser amoroso, bondadoso aún con sus enemigos, puede ser perdonador, puede desprenderse materialmente de lo suyo para ayudar a la obra de Dios o ayudar a los demás. Es decir, todo eso lo podemos hacer porque estamos unidos a Jesús, pero separado de Él, nada podemos hacer. Seremos muy altruistas y todo lo demás, muy filantrópicos y todo lo que quieras, pero será obra humana. Solamente en Él tenemos esa diferencia, esa presencia de Dios en nosotros. Y eso, mira, te pongo un ejemplo para que lo veamos más gráficamente. El no reconocer esto es lo que le sucedió a la iglesia de la Odisea. Eso lo puedes leer en Apocalipsis capítulo 3, específicamente en el 17, dice el Espíritu a esta iglesia, dice Jesús, hablándole a través del Espíritu al profeta, a Juan en su rol de profeta, a esta iglesia de la Odisea. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso es lo que sucede a una iglesia cuando sencillamente no se da cuenta que la presencia de Dios ya se apartó de ellas, porque no han caminado en su verdad, no han caminado en su palabra, sino que se han convertido en una agrupación religiosa más, que cumplen con ritos, creyendo que con eso ya han hecho lo que Dios quiere, cuando Dios lo que quiere es una vida de fe genuina que se transforme ciertamente en actos, pero que primero en su corazón esté su presencia guiando sus pensamientos, sus intenciones, sus decisiones, sus propósitos de vida. Por eso Él le dice en Apocalipsis 3:20 a esta misma iglesia que Él sigue estando ahí para ellos si ellos le dejan entrar. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Esta iglesia había dejado a Jesús por fuera de la puerta, lo había sacado del templo, su templo, que es la iglesia, sus propios hijos, lo habían sacado porque se habían ocupado de sus propias cosas humanas y no estaban caminando en la voluntad de Dios. Por eso ahora está a la puerta tocando y pidiéndole que le abran para que Él pueda tener comunión con ellos, koinonía, esa comunión que da la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Es la petición del Señor Jesús a esta iglesia, que lo dejen entrar a ellos que son su templo. Lo han dejado por fuera del templo y por eso Él está pidiendo que le abran la puerta. No lo va a forzar, no lo va a forzar, pero está allí pendiente porque Él sigue amando a los suyos, a pesar de que los suyos en algún momento le dejemos fuera de nuestras decisiones, de nuestros propósitos de vida. Que no seamos como esta iglesia de la Odisea, que no seamos como el pueblo de Israel, que dejaron a Dios fuera de su casa, en este caso de nuestros corazones, porque todo esto ocurre cuando sustituimos a Jesús por el rito religioso. Y en ese sentido, es importante que reflexionemos
cada uno y cada día en qué lugar ocupa Jesús en nuestras vidas y en nuestra iglesia local y por extensión a nivel de la iglesia universal. ¿Qué lugar está ocupando Jesús en las decisiones que tomamos, en las acciones que ejecutamos, en los propósitos que tenemos en nuestra persona y en nuestra iglesia? Porque cuando Cristo abandona un lugar, el palacio más suntuoso se convierte en un desierto inhóspito. Cuando Cristo abandona un lugar, aún el palacio más suntuoso se convierte en un desierto inhóspito. Y ojo, ojo, que cuando Dios se marcha, los enemigos se apresuran a llenar ese vacío. Es lo que dice Jesús en la parábola de aquel que le son expulsados 7 demonios. Si esto no es ocupado por Dios, si nuestra vida que se la hemos entregado al Señor no es plenamente ocupada por su Espíritu Santo, sino que lo dejamos fuera porque estamos ocupados en nuestras propias intenciones, en nuestros propios propósitos de vida, en nuestras propias decisiones y sencillamente no caminamos en su voluntad día a día, en la medida que vaciamos nuestra alma y nuestro corazón de Dios, otras intenciones lo van a intentar llenar, otras influencias, las amistades del mundo, las influencias del mundo, desde la televisión, desde el trabajo, los amigos, etcétera, nos van a absorber tanto que de repente ya no va a haber lugar para Dios y Él va a estar afuera tocando la puerta pidiéndonos entrar. Que no cometamos el error que cometió el pueblo de Israel en su momento, por lo tanto su casa fue dejada desierta, sino que cada día cultivemos más y más esa comunión con el Señor. Y he aquí que ya esto lo hemos comentado en varias ocasiones, que esto se va a cumplir en el año 70 después de Cristo, se va a cumplir plenamente. Es decir, a partir del momento en que ellos rechazan al Mesías, Jesús va a salir de sus vidas. Él va a morir en la cruz por los pecados de toda la humanidad, no solamente por los de Israel, sino por de toda la humanidad, para aquellos que definitivamente lo acepten. Pero en el año 70 va a haber un cumplimiento pleno en donde ya literalmente va a ser destruida totalmente Jerusalén y su templo. Y de esa destrucción habla Lucas 19, 43 al 44. Dice Lucas 19, 43 al 44, vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Que es lo que hicieron los romanos en el año 70 después de Cristo, como ya hemos venido comentando, cuando Jerusalén fue totalmente arrasada, su templo totalmente destruido, no quedó piedra sobre piedra, se llevaron todos los utensilios del templo que eran hechos de oro, y todo lo que había allí, no quedó nada. Y no solo eso, a los judíos se les prohibió a partir de ahí habitar en esta región que hoy día es Israel, sino que fueron esparcidos por todas las provincias del Imperio Romano y por 20 siglos vagaron hasta que en el año 48, 1948, se les permitió regresar como nación. Ese es el resultado y cumplimiento de esta profecía que Jesús en este momento les está dando allí en los atrios del templo en Jerusalén. Porque, como decíamos, los romanos destruirían Jerusalén, el templo sería quemado y arrasado y la nación judía sería esparcida por toda la tierra, consecuencia de haber rechazado al Señor. Y dice Jesús, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús definitivamente les había hecho todo lo que tenía que hacer. La obra encomendada por el Padre, él la había cumplido. Ya no quedaba nada. Lo dijo incluso en Juan 17:4. Dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Orando al Padre, declara, he acabado la obra. He hecho todo lo que tenía que hacer. Es decir, ya no había un milagro más, una parábola más, una enseñanza más, un llamado más a ese pueblo que pudiera cambiar la circunstancia. Él había hecho todo lo necesario. Era el que había creído, los que no, pues sencillamente se tendrían que atener a sus consecuencias. Entonces, al haber él completado la obra que el Padre le había dado,
pues entonces ya había llegado el momento de su partida. Eso es lo que expresa el mismo Jesús en Juan 16:28, donde dice, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Cumplida la misión, Él regresa al seno del Padre, al seno de la Trinidad, para pues esperar que se cumplan los tiempos para su segunda venida. Hechos 3:21, lo dice Pedro también en su discurso. Hechos 3:21, hablándole al pueblo de Jesús, le dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Es decir, es un tiempo en donde Él va a estar ausente, pero pues sí, ciertamente, como Él mismo anuncia aquí, algún día volverá. Esta sería entonces la última aparición pública de Jesús. Después de esto, así en forma pública para predicarles y hablarles y enseñarles, ya no lo va a hacer más. Estará ahí presente delante de ellos para el momento de su juicio y ejecución, pero para enseñarles y predicarles, esta sería la última. Luego de su pasión, entonces, al final de esa propia semana, esa misma semana, la nación judía no lo volverá a ver precisamente hasta su segunda venida. Entonces, estas son palabras prácticamente lapidarias las que está dándoles el Señor Jesús a la nación judía que lo había rechazado como nación. Perdón. Y en ese sentido, decir que debido al rechazo expreso de la nación judía, se dicta entonces una sentencia justa en contra precisamente de la nación, que ya definitivamente se va a ejecutar primeramente en que él se va a apartar de ellos y segundo que van a sufrir las consecuencias, como decíamos, de la destrucción de Jerusalén y del templo. Porque hay que saber que la ceguera voluntaria suele ser castigada con la ceguera judicial. Es decir, cuando la persona insiste en rechazar y rechazar la voz del Dios, la oferta de Dios, el regalo de Dios, tarde o temprano, ese rechazo significa que Dios lo va a terminar dejando de lado. Dios va a perseverar muchas veces te va a enviar una palabra aquí, otra palabra allá, un mensajero aquí, un mensajero allá, una circunstancia aquí, otra circunstancia allá, para tratar de llevarte hacia Él. Porque su amor, como ya vimos en la sesión pasada, es perseverante. Pero llegará un momento en donde Él mismo te dejará a tus anchas si es que así lo prefieres, si le has rechazado. De eso habla, por ejemplo, Romanos 1, 21 al 24. Dice Romanos 1, 21 al 24, hablando de la humanidad en general que le ha rechazado. Dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. ¿Ves? Dios los entregó. Dios estuvo ahí hablándoles, les habló a través de la creación, a través de la conciencia, les habló a través de profetas, le ha hablado a la humanidad a través de su palabra, pero aquellos que insisten vez tras vez, a pesar de que Dios reiteradamente se ha manifestado desde la creación del mundo hasta esa conciencia que le hace sentir que hay algo más y que algo es bueno y algo es malo, porque definitivamente Dios ha puesto en cada ser humano ese sentir de que algo es bueno y algo es malo y no que todo es por pura casualidad. Al haberle rechazado reiteradamente, a pesar de todas estas manifestaciones de Dios, inclusive su manifestación física sobre esta tierra en la persona de Jesucristo y su palabra escrita, Dios al final, si ya insiste, lo deja a su libre albedrío. Por eso dice, los entregó. Y en Hebreos 6, 7 al 8 habla el escritor a los hebreos de cómo gráficamente lo pone en la figura de la tierra que se le da y se le da y se le da y no produce, tarde o temprano no sirve para más nada, es abandonada. Dice Hebreos 6, 7 al 8, que la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Una tierra
en este caso un corazón que recibe y recibe y recibe a Dios y sencillamente no da frutos de arrepentimiento, de búsqueda de Dios, de todo lo que Dios desea de ellos, sencillamente, tarde o temprano, ya esa lluvia que cayó incesantemente sobre él cesará y Dios la dejará a su libre voluntad. Esto es lo que sucedió con Faraón, es un ejemplo muy gráfico, porque siempre la gente cuestiona que en algunos pasajes dice que Dios endureció el corazón de Faraón y por qué lo hizo, y entonces ¿cómo puede decir que es justo Dios si él fue el que endureció el corazón de Faraón para que no creyera y entonces no puede ejecutar juicio sobre alguien que él mismo lo hizo no creer? Pero si tú eres estudioso, te das cuenta que fue el Faraón el que fue primeramente endureciendo su corazón. Y ya cuando su corazón había rechazado la palabra de Dios a través de Moisés y de Aarón, y fue reiterado y reiterado su rechazo, entonces al final, entonces Dios lo endurece a él. Pero fue primero Faraón el que rechaza a Dios. Entonces por eso decíamos, esto es un ejemplo de cómo esto que venimos hablando de que aquel que rechaza y rechaza y rechaza a Dios, en algún momento viene esa entrega de Dios que lo abandona a su propia voluntad. Fíjate que si te vas a Éxodo, ahí tienes todos los textos para que los puedas revisar con calma. eh, Al principio siempre decía que era Faraón el que endurecía su corazón, o sea que era por la voluntad de Dios, de Faraón propiamente, perdón, él rechazaba a Dios y a sus mensajeros. Al final, como se endureció tanto, ya Dios entonces lo entrega a la dureza de su propio corazón. Dice Éxodo, por ejemplo, comienzas desde el 7:13 y los puedes ir en secuencia. Dice en el 7:13, el corazón de Faraón se endureció, y en el 7:22, y el corazón de Faraón se endureció. Y en Éxodo 8:15 dice, Faraón endureció su corazón. Y en Hechos 8:19, el corazón de Faraón se endureció. Y en Éxodo 9:7, y en el 32, perdón, en el 8:32, más el corazón, más Faraón endureció aún esta vez su corazón. Y todavía más, en Éxodo 9:7 dice, el corazón de Faraón se endureció. ¿Lo ves? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces decía el corazón de Faraón se endureció. De allí que al final, después de que reiteradamente, vez tras vez, plaga tras plaga, él seguía en él, por su voluntad, endureciendo su corazón, entonces ya Dios lo abandona y entonces es donde dice que Dios endurece su corazón, porque Dios primero le da la oportunidad, pero cuando el hombre rechaza y rechaza a Dios, al final Dios lo abandona a su propia suerte. Dice luego ya entonces Éxodo 10:20, Jehová endureció el corazón de Faraón. Y en el 27, Jehová endureció el corazón de Faraón. Y en esos 11:10, Jehová había endurecido el corazón de Faraón. Pero eso fue después que reiteradamente Faraón, por su propia voluntad, rechazó a Dios, endureció su corazón. Entonces esto es un ejemplo bastante gráfico de que realmente Dios toma la decisión de dejar al hombre a sus propias libre albedrío y voluntad después de haberle reiteradamente ofrecido su amor, su regalo de vida, su salvación. Y es cuando el hombre reiteradamente lo rechaza, cuando definitivamente Dios se aparta y lo deja a su propia voluntad. Y a nosotros como creyentes también esto nos debe alertar para que no nos apartemos del Señor, que perseveremos, perdón, en esa comunión con Él día con día, a través de su palabra, de la oración, la comunión en el cuerpo de Cristo, con los creyentes, en la alabanza, la adoración, en la obra de Dios, en todo lo que Él nos pide, de ayudar al prójimo, de expresar nuestro amor por los demás, el amor de Dios, expresarlo en nuestros actos, en nuestras palabras, en nuestros pensamientos. Es decir, que vivamos esa vida de fe continuamente, cada día más cerca de Dios, para que no sea que alejados de Dios, poco a poco vayamos endureciendo nuestros corazones, vayamos cayendo en esa conciencia cauterizada que dice Pablo, que se nos vaya apagando la voz del Espíritu, lo contristemos tanto que lo apaguemos, como también habla Pablo en sus epístolas. Dijo un escritor que el silbido del pastor deja de oírse si la oveja se aleja demasiado.
lo dijo en una forma un poquito poética, pero gráficamente ilustra lo que queremos decir. El silbido del pastor deja de oírse si la oveja se aleja demasiado. Espiritualmente, dice que las ovejas de Dios oyen la voz del pastor y le conocen, pero si la oveja se aparta y se aparta y se va lejos, pues aunque el pastor ciertamente sale a buscarla, pero si persiste en alejarse, él no la va a obligar y sencillamente va a llegar un momento en que ya no escuche su voz. Eso le pasa incluso al creyente cuando va apagando el espíritu, no obedece, persiste en apartarse por su propio camino, en hacer lo que no agrada a Dios, y es una advertencia para nosotros, esto que en este caso aplica a la nación de Israel, pero que es, como digo, una advertencia para nosotros, de que ellos iban el Señor Jesús sencillamente se iba a apartar de ellos por haberle rechazado. Pero ciertamente el Mesías volverá para establecer su reino milenial en la tierra, que es lo que dice ahí, no me veréis desde ahora hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor, porque como digo, el Mesías volverá para establecer ese reino milenial en esta tierra, de lo cual habla Apocalipsis 19:11 y 24. Dice Apocalipsis 19:11, vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llama fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Y en el 24 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y al final dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, lo que se conoce como el reino milenial de Cristo, donde Él estará sobre esta tierra. Jerusalén será capital de naciones y ahí ciertamente el Señor manifestará todas las bendiciones que físicamente están prometidas en la palabra de Dios. Ahora, en ese tiempo, en el que el pueblo de Israel, le reconocerá como Mesías. Romanos 11, 25 al 27 habla de esa restauración del remanente de la nación de Israel que ocurrirá en este tiempo. Dice Romanos 11, del el 25 al 27 leemos, en el 25, no quiero hermanos que ignoréis este misterio, dice Pablo, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Llegará un tiempo en donde ya se cumplió el plan de Dios con los gentiles, entonces en ese tiempo ese endurecimiento en parte será quitado. Dice el 26 de Romanos 11, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y el 27, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Ahí serán restaurados como nación. Ahí dice todo Israel, pero se entiende que no es todo judío por simplemente ser judío, sino aquellos que le reconozcan en su momento. Como dice Romanos 9:6, que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y además en Gálatas 6:16 dice Pablo, y que a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, al Israel de Dios. O sea, hay un Israel de Dios que es aquel que va a ese remanente que continuamente habla la Biblia del Antiguo Testamento en los profetas, ese remanente de Dios es el que va a ser en su momento ese todo Israel que será salvo. Entonces es por la fe siempre al final, porque al final pues habrá quienes reconozcan al Mesías y esa nación de Israel restaurada llegará a estar en la presencia del Señor. Entonces ellos le reconocerán como Mesías en ese tiempo, en ese tiempo. En 2 Corintios 3, 15 al 16, 2 Corintios 3, 15 al 16 dice que aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, refiriéndose aquí Pablo a los judíos. Pero dice el 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Es decir, llegará un momento en donde los judíos, en su mayoría, como nación, reconocerán a Jesús como el Mesías y entonces ese velo que hasta hoy tienen como nación les será quitado. Y eso ocurrirá en ese tiempo de la segunda venida cuando Cristo instaura el reino milenial sobre esta tierra. Vamos a seguir hablando de esto en la próxima ocasión, así que te invito a que te sigas uniendo cada sesión para poder continuar estudiando su palabra y sobre todo perseverando en el Señor, manteniendo esa comunión estrecha con Él cada día y nunca apartarnos para que no vaya a ser que poco a poco se nos apague
esa llama del Espíritu, sino que permanezca siempre fuerte en nuestros corazones. Hasta entonces, Señor, te siga bendiciendo ricamente.